Buenas. Seguramente en alguna materia te hablaron de proporciones. Proporción de hembras, proporción de machos, de sanos, de enfermos, proporción de individuos que murieron. Te pueden haber hablado de el soluto, del solvente, de algún fármaco, proporción de los componentes de una dieta. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre las proporciones para que tengas una idea básica de qué representan y cómo analizarlas. Saber qué es lo que te indica la proporción de algo. Para esto necesito que tengas en claro qué es una fracción. Así que si no lo hiciste o todavía no lo tenés muy claro, te recomiendo que veas el video que dejé referido al tema de fracciones. Si con eso está todo bien, podemos seguir adelante. Si no, anda a verlo. Ahora sí, comenzamos con la clase de proporciones. Comenzamos repasando algunos términos. Acá tenemos razón, cociente, división. ¿Qué es una razón? Una razón expresa en forma de división la relación que hay entre dos cantidades. Y esto podemos expresarlo mediante una fracción. Por ejemplo, yo acá pongo 2/4. Esto es una razón que expresa en forma de división la relación entre dos cantidades. 2 de algo, 4 de otra cosa. Y lo estamos expresando a su vez mediante una fracción. Eso es la razón, cociente o división. Veámoslo con un ejemplo. Yo acá digo, tengo una pizza y esa pizza tiene 4 porciones. Yo como una de ellas. Por lo tanto, puedo decir, comí un cuarto o una cuarta parte de esta pizza. Tengo 4 partes en total, he consumido una. Mediante esta razón, estoy relacionando las dos cantidades, la cantidad que consumo y la cantidad en total que tenía en la pizza. Podríamos también estar hablando de poblaciones y decir, en esta población hay 80 vacas, 20 toros. Tengo 20 machos, 80 hembras, en total la población tiene 100 animales. Entonces, una razón podría ser esta, la razón de hembras y de machos en la población. Podría plantearla a la inversa, la relación de machos y hembras. También podría decir la razón de machos que hay en la población o de hembras que hay en la población. Fíjate cómo a partir de diferentes datos o de diferente información la puedo relacionar mediante razones de manera distinta, pero siempre planteo una fracción, una razón a partir de dos cantidades que van a conformar algún total. También podríamos estar relacionando enfermedades o casos. Yo puedo tener acá una población que tenga cierto número de individuos, pongámosle que tiene 100, por ejemplo, y digo, bueno, en esta población hay 50 pacientes con diarrea cada 30 que tienen neumonía. Es decir, si hay 100, yo acá veo que estos suman 80, habrá 20 individuos que tal vez estén sanos o que tengan otra patología, no la que estoy nombrando ahora, que son diarrea y neumonía. Puedo establecer esta razón, la razón de casos de diarrea y de neumonía, podría plantearlo de manera inversa. Lo importante es ver que yo tengo información, datos que conforman un total y voy tomando esa información y construyo razones a través de estas fracciones que pueden ser fracciones propias o impropias. Recordá el concepto de fracciones para comprender esto de que sean propias o impropias. Acá tenemos un ejemplo que se relaciona con química. Podemos decir, hay 20 gramos de sal cada 150 mililitros de solución. Entonces, ¿yo qué me imagino? Que tomé cierta cantidad de agua, tal vez, y le incorporé esos 20 gramos de la sal y terminé formando 150 mililitros de solución que contienen esos 20 gramos. Entonces, yo podría decir que 20 en 150 es la razón de sal que hay presente en este volumen de solución. Y ya estoy relacionando dos cantidades, la cantidad de solución y la cantidad de sal que utilicé para formarla. Entonces, una proporcionalidad es una relación que se establece de manera constante entre dos magnitudes. Recordá que una magnitud es cualquier cosa que se pueda contar, medir, pesar, todo lo que yo pueda cuantificar. Esta proporcionalidad puede ser directa o inversa. Vamos a trabajar por el momento con la proporcionalidad directa. Ahora que ya entendimos cómo funcionan las razones y cómo
las construimos, qué es lo que estamos poniendo en el numerador y en el denominador, vamos a hablar de la proporcionalidad y nos vamos a enfocar en la proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa es una comparación entre dos razones que son equivalentes. Voy a tener dos fracciones equivalentes y ahí voy a establecer una relación de proporcionalidad directa. Dicho de otra manera, una proporción directa indica la igualdad entre dos fracciones que son equivalentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Por este lado, yo dije recién que una pizza tenía 4 porciones, de las cuales comí 4. Vemos que la unidad, que es la pizza, está dividida en 1, 2, 3, 4 partes y yo consumo esta cantidad. Entonces comí un cuarto. Por este otro lado tenemos de una pizza que tiene 8 porciones, consumí 2 porque la cantidad que yo puedo comer es la misma. Entonces, al estar cortada en más porciones, en 8, para comer la misma cantidad, yo debo consumir 2 porciones. Por lo tanto, yo como un cuarto si la pizza está cortada en 4 porciones o como 2 octavos de la pizza si está cortada en 8. La cantidad es la misma, es decir, son cantidades o fracciones equivalentes. También podemos analizar por qué sé que son equivalentes, porque si yo acá multiplico por 2, el numerador, y el denominador, 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. Es una fracción que es equivalente. A la inversa, si yo quisiera volverme, divido por 2 y obtengo el 1 y el 4. Este es un ejemplo de una proporcionalidad directa entre un cuarto y 2 octavos. La cantidad es la misma, que es lo que cambió la cantidad de porciones en las que dividí al total. Veamos qué pasa ahora con poblaciones. Tengo dos poblaciones, la población A y la población B. En la población A hay 80 vacas, 20 toros. Son 100 animales en total. La razón de hembras y machos es 80 hembras cada 20 machos. En la población B tengo 160 hembras, 40 machos. Hay 200 animales en total. La relación entre hembras y machos, la razón es de 160 hembras cada 40 machos. Si bien son dos poblaciones diferentes, si miras los gráficos, te das cuenta que la proporción de machos es la misma. Justamente podemos analizarlo con estas dos fracciones o estas dos razones que son iguales. Ya sabes que podemos multiplicar o dividir para ver cómo se convierte una en la otra fracción. Entonces, una proporcionalidad directa es la que establecemos comparando dos fracciones que son equivalentes. Yo estoy diciendo, un cuarto es igual a 2 octavos. Por lo tanto, esto es una proporción. Fíjate que si multiplico por 2 y multiplico por 2 o divido a la inversa, el numerador y el denominador por el mismo número, voy a convertir una fracción en la otra. Estas son fracciones equivalentes y nos marcan esta proporcionalidad directa. Por lo tanto, en una proporcionalidad directa se cumple esto, que si yo tengo una fracción, va a ser equivalente a otra, con otros valores, ¿no? Con cantidades distintas, las fracciones son equivalentes. Vamos a ver una propiedad que se da cuando se produce la proporcionalidad directa. Decíamos que la proporcionalidad directa era la igualdad entre dos fracciones o entre dos razones. Entonces, recordá cuando vos querés despejar algún término, si está dividiendo y lo quiero pasar hacia el otro lado del igual, lo tengo que pasar multiplicando. Lo mismo pasaría con la D. Si la quiero pasar para allá, tiene que pasar multiplicando. Por eso surge esto que vemos acá. Si A sobre B es igual a C sobre D, entonces cuando yo haga el pasaje, A por D va a ser igual a B por C. Se tiene que mantener esa igualdad. Acá arriba lo explica con otras palabras. ¿Qué pasa? Que estos términos tienen nombres. A y D se llaman extremos. B y C se llaman medios. Ese es el nombre que se les da a los componentes de estas fracciones, extremos y medios. Entonces, esta igualdad nos está marcando
que hay una proporcionalidad directa, que se cumple todo lo que hemos dicho hasta recién. Lo vemos ahora con números. Yo digo, bueno, 1/4 es igual a 2/8. Entonces, cuando despejo extremos, 1/8, medios, 2/4, me tiene que dar lo mismo. Y claro, 1/8 es 8, 4/2 es 8. Entonces, acá vemos cómo se cumple la proporcionalidad directa. Cuando hablamos de proporcionalidad, también podemos plantear una constante de proporcionalidad directa. ¿Qué es esa constante? Es el valor que resulta cuando efectuamos la división de cualquiera de las dos fracciones que forman esta proporción. Yo recién hablé de dos fracciones, 1/4 y 2/8. Si yo lo resuelvo, en ambos casos me da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es la constante de proporcionalidad directa. Resumiendo, la proporcionalidad directa nos indica la igualdad entre dos fracciones que son equivalentes. También podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al doble, triple de una de ellas le corresponde el doble, el triple de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Magnitud es todo lo que yo puedo contar o medir. Entonces, por ejemplo, acá tengo 1/4. Habíamos dicho, una porción que es la que como, cada 4 porciones que hay en total. Estas son las porciones comidas, este es el total de porciones. Son dos magnitudes, dos cosas que cuento que son diferentes. Podemos decir que esto es directamente proporcional cuando la cantidad de porciones que se comen se corresponden luego con las cantidades de porciones que hay en total. Por ejemplo, vamos a hacer, si como el doble de porciones, eso quiere decir que hay el doble de porciones en total. Por eso decimos que hay una proporción entre el total de pizza y lo que yo puedo consumir, por ejemplo, para ilustrarlo de alguna manera a esto que dice acá, que por ahí suena un poquito medio raro. Seguimos. Veamos un ejemplo. Podría suceder que nos traen un paciente al consultorio y decidimos dar un tratamiento. Y le indicamos lo siguiente, un comprimido cada 5 kilos, cada 24 horas, durante 7 días. El tutor, por ejemplo del perrito, podría preguntarnos cuántos tiene que tomar en un día, cuántos comprimidos debe tomar y cuántos va a necesitar para completar el tratamiento si el animalito pesa 25 kilos. Entonces, ahora podemos trabajar con esta constante de proporcionalidad y ver cómo resolver esto. Yo lo que tuve en cuenta para construir esta tabla fue el peso del animal, lo fui separando de a 5 kilos, y los comprimidos tomados. Digo, bueno, 5 kilogramos y me decía un comprimido cada 5 kilogramos. Entonces digo, bueno, si pesa 5, un comprimido. Si pesa 10, ¿qué es lo que hice? De 5 a 10 fue el doble. Entonces son 2. Para 15 es el triple, o sea que ahí voy haciendo primero al doble por 2, después por 3, después por 4, después por 5. Fui construyendo fracciones equivalentes. Y podría haber seguido haciéndolo acá, ¿no? Poner un comprimido cada 5 kilos es lo mismo que 2 comprimidos cada 10, es lo mismo que 3 cada 15. Como son fracciones equivalentes, cuando resuelvo cualquiera de todas las fracciones, por ejemplo, 5 dividido 25, me va a dar siempre 0,2, que es la constante de proporcionalidad directa. ¿Qué representa ese 0,2? Porque a todo esto yo digo, bueno, estoy pensando, cantidades de pastillas cada tantos kilos. ¿Y ese 0,2 cómo lo interpreto? Ahora incorporé las magnitudes a estas fracciones. Magnitudes son las cosas que estamos contando, los comprimidos y los kilogramos. Un comprimido cada 5, 2 comprimidos cada 10 kilogramos. Y cuando resolvemos, la constante también nos habla de las dos magnitudes. 0,2 ¿qué? 0,2 comprimidos cada 1 kilogramo. Pongo ese 1 porque a veces cuando se ponen así las unidades nos olvidamos que nos está indicando que es cada 1 kilogramo. Eso es lo que está relacionando. A ver, cuando son números sencillos como estos, tal vez vamos multiplicando. Digo, bueno, si en 5 es 1, el doble son 2, el triple son 3 y así
mentalmente hasta tal vez lo puedo hacer fácil. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a estas cantidades? Ahí es cuando me va a servir esta constante de proporcionalidad, por ejemplo. Hay muchas maneras de resolverlo, pero por ahora vamos a ver esto de la constante de proporcionalidad. Anoté lo mismo, aclaré lo del 1 y ahora vamos a tomar cualquier valor, por ejemplo acá, 20. Yo digo 4 comprimidos cada 20 kilogramos. Eso es lo mismo que decir 0,2 comprimidos por cada 1 kilogramo. Si de repente a mí me faltara un dato, por ejemplo, yo digo, no sé cuántos comprimidos. ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo haría para trabajar o resolver esta ecuación? Voy a anotar la ecuación ahora. Yo tendría acá una X. Esa es la ecuación. ¿Cómo la despejo? Esto que está por acá, dividiendo, cuando lo quiero pasar al otro término, tiene que pasar multiplicando. Vamos a poner 0,2 por 20. Lo vemos ahora con las unidades. 0,2 comprimidos cada 1 kilogramo por 20. ¿Y qué pasa? Simplifico kilos con kilos y me da el número de los comprimidos. Por lo tanto, conociendo esto, yo podría plantear una ecuación, despejarla y resolver lo que me falte. Vamos a hacerlo con los 29 kilogramos y con los 32. Por acá dejé la constante de proporcionalidad, que la vamos a utilizar para averiguar el número de comprimidos necesarios para un perro que pesa 29 y otro que pesa 32 kilogramos. Entonces, utilizamos la constante, multiplicamos por los kilos, simplificamos y obtenemos el número de comprimidos. Entonces, vamos a decir, necesitamos 5,8 comprimidos para un perro que pesa 29 kilogramos. Y se van a necesitar 6,4 comprimidos para un perro que pesa 32 kilogramos. Eso es lo que se necesita por cada día de tratamiento. Con esto terminamos por hoy el tema de proporcionalidad. Espero que esto te ayude a comprender mejor para qué sirven las proporciones, cuándo algo es proporcional. Después vamos a aprender a trabajar con regla de 3, porque seguramente cuando yo preguntaba cuántos comprimidos, puedes haber pensado en una regla de 3. En la próxima clase lo vamos a ver. Con esto nos despedimos y nos vemos la próxima.